Tenía 8 años y su abuelo ya lo estaba convirtiendo en un cadáver útil. En 1947, en un taller de calzado en León, Guanajuato, un niño de 9 años pasaba más de 12 horas diarias encorvado sobre una mesa de trabajo. Sus manos, que deberían haber sostenido lápices y cuadernos, sostenían en cambio martillos, agujas gruesas y botes de pegamento industrial cuyo olor acre le quemaba los pulmones con cada respiración. Cada error en su trabajo era castigado con golpes de suela en las palmas de sus manos. Y cuando murió a los 17 años, con la espalda permanentemente deformada y los pulmones convertidos en una ruina, su abuelo dijo en el velorio, con genuino orgullo, que al menos había muerto trabajando, como un hombre. Bienvenidos a este recorrido por una de las historias más dolorosas de la historia laboral mexicana. Una historia que no aparece en archivos oficiales, que nunca fue denunciada, porque para miles de familias en México, esto no era abuso, era educación. Antes de continuar, te invito a dejar en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y también si en tu familia hubo casos de niños que trabajaron en lugar de estudiar. Nos interesa profundamente conocer hasta qué punto estas historias tocaron a nuestras propias familias, porque lo que estás a punto de escuchar no fue un caso aislado. Fue una generación entera sacrificada en nombre de la tradición. El caso de Sebastián Montes comenzó mucho antes de su nacimiento. Comenzó en 1920, cuando su abuelo paterno, don Aurelio Montes Santibáñez, abrió su taller de calzado en la calle Hidalgo número 312, en pleno centro de León. Don Aurelio era un hombre formado en la vieja escuela. Había aprendido el oficio a los 7 años, golpeado por su propio padre cada vez que una costura quedaba torcida. Y para él, esa había sido la única educación que importaba. León, Guanajuato, en 1947, era una ciudad de poco más de 90,000 habitantes, conocida en todo México como la capital del calzado. El aire de la ciudad olía permanentemente a cuero curtido y a pegamento. En las mañanas, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las calles empedradas, se podía escuchar el repiqueteo de cientos de martillos golpeando suelas en talleres distribuidos por toda la ciudad. Era el sonido de una industria que daba de comer a miles de familias, pero también era el sonido de miles de niños perdiendo su infancia. El taller de don Aurelio estaba ubicado en una casona de adobe de 2 plantas, con paredes de casi 1 metro de espesor pintadas de un amarillo que el tiempo y el polvo habían convertido en ocre. El taller ocupaba toda la planta baja, un espacio de aproximadamente 60 metros cuadrados, con piso de cemento agrietado, ventanas pequeñas con marcos de madera que casi nunca se abrían, y un techo alto de vigas donde colgaban pieles de res en diferentes estados de curtido. Había 4 mesas de trabajo de madera maciza, manchadas por décadas de pegamento y tinte. En las paredes, herramientas colgadas de clavos oxidados, hormas de diferentes tamaños, tijeras enormes para cortar cuero, martillos de cabeza pequeña, agujas gruesas como clavos. El olor era abrumador. Una mezcla de cuero crudo, pegamento industrial a base de tolueno, sudor humano
y el humo del cigarro perpetuo que don Aurelio mantenía entre los labios mientras trabajaba. Ese olor se impregnaba en la ropa, en el cabello, en la piel. Los niños que trabajaban allí llegaban a la escuela los pocos días que podían asistir oliendo a químicos, y sus compañeros se apartaban de ellos. En 1947, México vivía los últimos años del sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés. Era una época de industrialización acelerada, de migración del campo a las ciudades, de promesas de modernidad. Pero en lugares como León, la tradición artesanal resistía con fuerza. Y con ella, resistían también las viejas costumbres sobre cómo debía educarse a un niño. Don Aurelio tenía 62 años en 1947. Era un hombre de estatura media, complexión robusta, producto de décadas de trabajo físico, manos enormes y callosas como corteza de árbol, y una mirada que pocas veces dejaba traslucir emoción alguna. Vestía siempre igual: pantalón de mezclilla azul marino manchado de pegamento, camisa de manta blanca con las mangas enrolladas hasta los codos, mandil de cuero que le llegaba hasta las rodillas. Nunca sonreía. Su esposa, doña Refugio, había muerto 10 años atrás de tuberculosis, y desde entonces don Aurelio vivía solo en el piso superior de la casona, excepto cuando su nieto estaba allí. Sebastián Montes nació el 3 de febrero de 1938. Era hijo de Andrés Montes, el único hijo varón de don Aurelio que había sobrevivido a la infancia. Andrés había rechazado el oficio del calzado. Contra la voluntad de su padre, había estudiado para ser maestro rural. Se había casado con una mujer de un pueblo cercano, Rosa María Gutiérrez, y juntos habían tenido a Sebastián. Pero el 8 de septiembre de 1946, cuando Sebastián tenía apenas 8 años, sus padres murieron en un accidente de autobús en la carretera a Guadalajara. Sebastián quedó huérfano. No tenía hermanos. La familia de su madre vivía en condiciones de extrema pobreza y no podía hacerse cargo de él. Así que Sebastián fue llevado a León, a la casa de su abuelo paterno, el único familiar que tenía los medios para mantenerlo. Don Aurelio aceptó recibirlo, pero con una condición que dejó clara desde el primer día: en su casa no se toleraban holgazanes. Sebastián era un niño delgado, de complexión frágil, con el cabello negro y lacio que su madre solía peinarle con cuidado todas las mañanas. Tenía los ojos oscuros de su padre, grandes y expresivos, que en los primeros meses después de la muerte de sus padres permanecieron casi siempre llenos de lágrimas. Era un niño callado por naturaleza, obediente, que había aprendido en la escuela rural, donde estudiaba a leer y escribir con notable facilidad. Su maestra, la profesora Guadalupe Ramírez, había dicho a sus padres poco antes de su muerte que Sebastián tenía talento para los estudios, que podría llegar lejos si continuaba su educación. Pero don Aurelio no creía en la educación formal. Para él, la escuela era un invento moderno que creaba hombres débiles, incapaces de trabajar con las manos. Él había construido un negocio próspero sin saber apenas leer. Y estaba convencido de que eso era lo único que un hombre necesitaba: un oficio. Un oficio aprendido con sacrificio, con dolor,
si era necesario. El primer día de Sebastián en el taller fue el 20 de septiembre de 1946. Tenía 8 años y 10 meses. Don Aurelio lo despertó a las 5 de la mañana. Afuera aún estaba oscuro y el aire de septiembre en León era fresco, casi frío. Le dio un vaso de café con leche y un pan dulce. Luego lo llevó abajo, al taller. Le mostró una mesa pequeña en una esquina. Una mesa que había sido construida específicamente para que un niño pudiera trabajar en ella. La altura era más baja que las otras mesas, pero no lo suficientemente baja para que el niño pudiera trabajar cómodamente. Sebastián tendría que encorvarse para ver su trabajo. Don Aurelio le explicó con voz seca y sin emoción que a partir de ese día, Sebastián trabajaría en el taller 6 días a la semana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los domingos podría descansar e ir a misa. En cuanto a la escuela, don Aurelio fue claro: la escuela es para flojos. Aquí aprenderás algo de verdad. Sebastián no dijo nada. ¿Qué podía decir un niño de 8 años, huérfano y solo? Asintió con la cabeza. Y así comenzó su educación. Las primeras tareas de Sebastián eran sencillas pero tediosas. Limpiar las hormas de madera, barrer los recortes de cuero del piso, organizar las herramientas. Pero don Aurelio no tardó en enseñarle el trabajo real. A las 2 semanas, Sebastián ya estaba pegando suelas. El proceso era simple en teoría. Se aplicaba pegamento industrial en la suela y en la parte inferior del zapato. Se esperaba a que ambas superficies estuvieran en el punto exacto de adherencia, ni muy húmedas ni muy secas, y luego se presionaban con fuerza. Un zapato mal pegado se desprendería en cuestión de días. Un zapato bien pegado duraría años. El pegamento que usaban era un producto industrial a base de tolueno. Un líquido espeso, amarillento, con un olor dulzón que al principio causaba mareos y náuseas. En espacios mal ventilados como el taller de don Aurelio, la concentración de vapores químicos alcanzaba niveles peligrosos. Pero eso no importaba. Nunca había importado. Sebastián pasaba horas inclinado sobre su mesa, con las manos pequeñas sosteniendo botes de pegamento que pesaban casi tanto como él. Los vapores le hacían doler la cabeza. Le ardían los ojos. A veces sentía que la habitación giraba a su alrededor. Pero si se detenía, si se quejaba, si pedía descansar, don Aurelio aparecía detrás de él con una suela en la mano. El castigo era siempre el mismo. «Extiende las manos», ordenaba don Aurelio. Y Sebastián, temblando, extendía las palmas hacia arriba. El golpe de la suela era seco, brutal. El cuero grueso contra la piel delicada de las manos de un niño. Una vez, 2 veces, 3 veces, dependiendo de la gravedad del error. Las manos de Sebastián, que a los 8 años deberían haber estado lisas y suaves, comenzaron a llenarse de callosidades. Luego de cicatrices. Luego de deformaciones permanentes en los dedos que nunca sanarían correctamente. En la escuela primaria Vicente Guerrero, ubicada a 4 cuadras del taller,
La maestra Guadalupe Ramírez notó la ausencia de Sebastián después de la muerte de sus padres. Sabía que el niño había sido llevado a vivir con su abuelo. El 12 de octubre de 1946, la maestra Ramírez caminó hasta el taller de don Aurelio. La encontró cerrada la puerta del taller. Tocó repetidamente. Finalmente, don Aurelio abrió, con el cigarro colgando de la comisura de los labios y una expresión de molestia. «Vengo a preguntar por Sebastián Montes», dijo la maestra. «Hace un mes que no asiste a clases». Don Aurelio la miró de arriba a abajo con desprecio. «El niño ya no va a ir a la escuela», respondió con voz plana. «Aquí está aprendiendo algo útil». «Pero don Aurelio», insistió la maestra, «Sebastián es un niño brillante. Podría terminar la primaria, ir a la secundaria. Tiene futuro en los estudios». «El futuro de un hombre está en sus manos», interrumpió don Aurelio. «No en los libros. Los libros no ponen comida en la mesa». La maestra intentó argumentar, hablar de la ley que obligaba a los niños a asistir a la escuela primaria. Pero don Aurelio levantó una mano para silenciarla. «Con todo respeto, señorita, el niño es mi nieto y está bajo mi custodia. Lo que yo decida hacer con él es asunto mío. Buenos días». Y cerró la puerta. La maestra Ramírez escribió un reporte a la dirección de la escuela. El reporte fue enviado a la inspección escolar de la zona. Desde allí, un inspector visitó el taller 2 semanas después. Don Aurelio le mostró documentos que acreditaban que Sebastián era su nieto. Le explicó que el niño había quedado huérfano, que él lo había acogido por caridad y que lo estaba educando en un oficio honrado. El inspector, un hombre de unos 50 años llamado Esteban Saldaña, vio a Sebastián trabajando en la esquina del taller. El niño levantó la vista brevemente, con los ojos enrojecidos por los vapores del pegamento, y luego volvió a su trabajo. El inspector escribió en su informe: «El menor se encuentra bajo el cuidado adecuado de su abuelo paterno, quien lo está instruyendo en el oficio familiar. Se recomienda cerrar el caso». Y así, el expediente de Sebastián Montes fue archivado. Nadie más preguntó por él. Los meses pasaron. Sebastián crecía, pero su crecimiento era anormal. Pasar 12 horas diarias encorvado sobre una mesa demasiado baja para su estatura estaba deformando su columna vertebral. Para cuando cumplió 10 años, en febrero de 1948, Sebastián ya mostraba una curvatura visible en la parte superior de la espalda. Sus hombros comenzaban a encorvarse permanentemente hacia adelante. El dolor era constante. Al principio, Sebastián se quejaba. «Me duele la espalda, abuelo», decía con voz pequeña. Don Aurelio respondía siempre con la misma frase: «El dolor hace hombres. Los que no aguantan el dolor no sirven para nada». Con el tiempo, Sebastián dejó de quejarse. Aprendió a tragarse el dolor, a respirar a pesar de que los vapores químicos le quemaban los pulmones, a trabajar aunque las manos le sangraran. Porque sabía que quejarse solo significaba más golpes. Los vecinos del taller comenzaron a notar cosas extrañas. Doña Matilde Ochoa,
que vivía en la casa contigua, contó años después que escuchaba toses. Toses secas, persistentes, que provenían del taller a todas horas del día. Pensé que era don Aurelio, dijo. Era un fumador empedernido. Pero luego me di cuenta de que la tos era más aguda. Era la tos de un niño. En 1949, cuando Sebastián tenía 11 años, desarrolló su primera crisis respiratoria grave. Fue un domingo por la tarde. Don Aurelio había salido a comprar tabaco. Sebastián estaba solo en la casa, descansando en su cuarto, un espacio diminuto en el piso superior, con apenas espacio para un catre y una caja de madera donde guardaba su ropa, cuando de repente sintió que no podía respirar. El pánico se apoderó de él. Intentaba inhalar, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Se llevó las manos al pecho. Comenzó a toser violentamente, una tos que le desgarraba el pecho. Cayó al suelo. Pasaron varios minutos terribles hasta que finalmente pudo respirar otra vez, con inhalaciones superficiales y dolorosas. Cuando don Aurelio regresó, encontró a Sebastián pálido y tembloroso. «¿Qué te pasa?», preguntó, sin mucha preocupación. No podía respirar. «Abuelo», susurró Sebastián. Don Aurelio lo observó unos segundos. Luego dijo: «Te estás haciendo débil por falta de trabajo. Mañana vas a trabajar 1 hora extra». Y se fue. Las crisis respiratorias se volvieron más frecuentes. 1 vez al mes. Luego 1 vez por semana. Sebastián aprendió a reconocer las señales. El pecho que se cerraba, la sensación de ahogo, el pánico. Pero nunca recibió atención médica. Don Aurelio no creía en los doctores. «Los doctores son para los ricos y los cobardes», decía. En el taller trabajaban también otros 2 hombres. Eran empleados de don Aurelio. Uno era Jesús Maldonado, un hombre de 35 años, callado, que había trabajado allí desde los 15 años. El otro era Pablo Rentería, más joven, de 25 años, que llevaba apenas 3 años en el taller. Ambos hombres veían lo que le pasaba a Sebastián. Veían cómo el niño tosía hasta vomitar. Veían cómo don Aurelio lo golpeaba con la suela. Veían cómo Sebastián se encorvaba cada vez más, cómo su espalda se iba deformando visiblemente. Jesús Maldonado le dijo una vez a su esposa: «Ese niño no va a llegar a viejo». Pero nunca dijo nada a don Aurelio. Nunca denunció nada. Necesitaba el trabajo. Y en León, en aquellos años, meterse en los asuntos de familia de otro hombre era peligroso. Pablo Rentería, más joven y quizá con más conciencia, intentó hablar con don Aurelio una vez. Fue en 1951, cuando Sebastián tenía 13 años. «Don Aurelio», dijo Pablo con cuidado, «el niño está muy delgado. Y esa tos no se le quita. ¿No cree que debería verlo un doctor?». Don Aurelio se volvió hacia él con una mirada de hielo. «¿Desde cuándo te importan los asuntos de mi familia?», preguntó con voz peligrosamente calmada. «No es eso, don Aurelio», se apresuró a decir Pablo.
Solo me preocupa el niño. El niño es mi nieto. Y si te preocupa tanto, tal vez deberías preocuparte más por tu propio trabajo, respondió don Aurelio, porque si sigues metiéndote donde no te llaman, vas a tener que buscar trabajo en otro lado. Pablo nunca volvió a mencionar el tema. Sebastián desarrolló una rutina de supervivencia. Se levantaba a las 5:15 de la mañana. Bajaba a la cocina en silencio. Preparaba café para su abuelo. Don Aurelio se enfurecía si el café no estaba listo cuando él despertaba a las 5:30. Comía lo que hubiera, generalmente un pedazo de pan duro con frijoles fríos. A las 6 en punto estaba en su lugar en el taller. Trabajaba sin parar hasta la 1 de la tarde, cuando tenía 30 minutos para comer. Don Aurelio le daba un plato de sopa y tortillas. Nada más. Luego, de vuelta al trabajo hasta las 6 de la tarde. Después de las 6, Sebastián tenía que limpiar el taller, barrer, organizar las herramientas. Para cuando terminaba, eran las 7 de la noche. Cenaba solo en la cocina. Don Aurelio cenaba en su habitación. A las 8 de la noche, Sebastián subía a su cuarto. Se acostaba en el catre y lloraba. Lloraba todas las noches. En silencio, con la cara hundida en una almohada delgada que olía a humedad, para que don Aurelio no lo escuchara. Porque llorar era de débiles. Y los débiles recibían más golpes. En 1953, cuando Sebastián tenía 15 años, su apariencia física era la de un anciano prematuro. Medía apenas 1,55 metros, su crecimiento se había detenido por la desnutrición y el trabajo excesivo. Pesaba 42 kilogramos. Su espalda estaba tan encorvada que ya no podía enderezarse completamente aunque quisiera. Tenía una joroba visible entre los omóplatos. Sus manos estaban deformadas permanentemente. Los dedos torcidos en posiciones antinaturales, las palmas llenas de cicatrices gruesas como cuerdas. Su rostro era pálido, demacrado. Los ojos que de niño habían sido grandes y expresivos, ahora estaban hundidos en cuencas profundas. Tenía ojeras permanentes de un color morado oscuro. Sus labios estaban siempre agrietados y a veces sangraban. Pero lo peor eran los pulmones. 8 años respirando vapores de tolueno en un espacio mal ventilado habían destruido su sistema respiratorio. Sebastián tosía constantemente. Una tos seca, áspera, que le desgarraba el pecho. A veces tosía con tanta fuerza que escupía sangre. Pequeñas gotas rojas que manchaban el piso del taller. Don Aurelio le ordenaba limpiarlas inmediatamente. Pero ¿qué pasaba dentro de los pulmones de Sebastián que nadie podía ver? ¿Qué daño irreversible estaba ocurriendo en el cuerpo de un niño expuesto día tras día a sustancias tóxicas? ¿Y por qué nadie, ni los vecinos, ni los empleados del taller, ni las autoridades educativas que habían cerrado su expediente, hizo nada para detener esto? Si quieres conocer la respuesta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar va a revelarte hasta qué punto una sociedad entera puede fallarle a un niño. En 1954, un médico finalmente vio a Sebastián.
pero no porque alguien se preocupara por su salud. Don Aurelio tuvo un problema en la rodilla derecha. Llevaba semanas con dolor hasta que finalmente cedió y fue al consultorio del doctor Ramón Villegas, ubicado en la calle Madero. Por alguna razón, ese día don Aurelio decidió llevar a Sebastián con él. Quizá porque necesitaba que alguien lo ayudara a caminar. En la sala de espera del consultorio, el doctor Villegas vio a Sebastián y se quedó paralizado. El doctor Villegas era un hombre de 50 años, con experiencia tratando a trabajadores de la industria del calzado. Había visto muchos casos de enfermedades laborales, pero nunca en alguien tan joven. Después de atender a don Aurelio, el doctor le preguntó: ¿quién es el muchacho? Mi nieto, respondió don Aurelio. Trabaja conmigo en el taller. El doctor miró a Sebastián. El muchacho tenía 16 años, pero parecía de 40. ¿Puedo examinarlo?, preguntó el doctor. Don Aurelio se encogió de hombros. Si quiere, pero no tiene nada grave. El examen fue breve pero revelador. El doctor Villegas le pidió a Sebastián que se quitara la camisa. La deformidad de la columna era evidente. Le pidió que respirara profundo. Sebastián intentó inhalar, pero a mitad de la respiración comenzó a toser violentamente. La tos duró casi un minuto. El doctor colocó el estetoscopio en el pecho de Sebastián. Lo que escuchó lo alarmó profundamente. Los pulmones sonaban como si estuvieran llenos de líquido. Había sibilancias en cada respiración. Este muchacho está gravemente enfermo, dijo el doctor Villegas con seriedad. Necesita tratamiento inmediato. Sus pulmones están muy dañados. Está bien, respondió don Aurelio con indiferencia. Solo es una tos. Se le pasará. No, don Aurelio, insistió el doctor. No es solo una tos. Este muchacho tiene todos los síntomas de enfermedad pulmonar crónica, probablemente por exposición a químicos. Si no recibe tratamiento, ¿Podría qué?, interrumpió don Aurelio. El doctor Villegas eligió sus palabras con cuidado. Podría no vivir mucho más. Hubo un silencio. Sebastián bajó la mirada al suelo. Don Aurelio encendió un cigarro. ¿Cuánto cuesta el tratamiento?, preguntó finalmente. El doctor mencionó una cantidad. Don Aurelio negó con la cabeza. No tengo ese dinero para gastar en medicinas. El muchacho está bien. Y se levantó para irse. Sebastián lo siguió en silencio. El doctor Villegas intentó detenerlos. Don Aurelio, por favor, al menos permítame darle algunas recomendaciones. Pero don Aurelio ya había salido del consultorio. Esa noche, el doctor Villegas escribió en su diario personal: Hoy vi a un muchacho de 16 años con el cuerpo destruido por el trabajo. Le quedan quizá 2 o 3 años de vida. Y su abuelo no hará nada por salvarlo. Intenté hablar con él, pero fue inútil. Me siento impotente. ¿Qué clase de sociedad permite esto? El doctor Villegas pensó en denunciar el caso a las autoridades. Pero, ¿a quién? ¿A la policía? ¿Qué ley estaba violando don Aurelio?
No existía en 1954 una ley que prohibiera que un abuelo pusiera a trabajar a su nieto en el negocio familiar. El trabajo infantil en talleres artesanales no solo era legal, era una tradición. Miles de niños en León trabajaban en las mismas condiciones que Sebastián. Era normal. Era aceptado. Muchos adultos de esa generación habían crecido trabajando desde los 7 u 8 años y habían sobrevivido. Algunos. Los que no sobrevivían simplemente desaparecían de los registros. Morían de neumonía o tuberculosis o debilidad general. Y la vida seguía. Sebastián siguió trabajando. Su salud continuó deteriorándose. Para 1955, apenas podía caminar de su cuarto al taller sin detenerse varias veces para recuperar el aliento. Las crisis respiratorias eran ahora diarias. Había noches en que don Aurelio escuchaba desde su habitación la tos de Sebastián, esa tos terrible que parecía arrancarle los pulmones del pecho. Pero don Aurelio nunca subió a ver cómo estaba. Nunca le preguntó si necesitaba ayuda. Para él, eso habría sido debilidad. En febrero de 1955, Sebastián cumplió 17 años. No hubo celebración. Don Aurelio ni siquiera mencionó que era su cumpleaños. Sebastián trabajó ese día como cualquier otro. Pero algo había cambiado en Sebastián. En los últimos meses había dejado de llorar por las noches. No porque el dolor hubiera disminuido, sino porque ya no le quedaban fuerzas ni siquiera para llorar. Se había rendido. Había aceptado que esta era su vida y que probablemente también sería su muerte. El 4 de agosto de 1955 fue el último día de trabajo de Sebastián. Era un jueves. Hacía calor en León, un calor húmedo y pesado típico de agosto. Sebastián llegó al taller a las 6 de la mañana, como siempre. Se sentó en su lugar. Comenzó a trabajar. A las 9 de la mañana, Sebastián sintió un dolor agudo en el pecho, más fuerte que nunca. Se llevó una mano al pecho. Intentó respirar, pero el aire no llegaba. «Abuelo», logró decir con voz apenas audible. Don Aurelio estaba al otro lado del taller, concentrado en su trabajo. No lo escuchó. «Abuelo», repitió Sebastián, más fuerte. Esta vez, don Aurelio levantó la vista. Vio a Sebastián pálido, con los labios azulados, aferrándose al borde de la mesa. «¿Qué pasa ahora?», preguntó don Aurelio con fastidio. «No puedo respirar», jadeó Sebastián. Don Aurelio se levantó con un suspiro de irritación. Caminó hacia Sebastián. «Ya te dije que esa tos es pura flojera. Respira profundo y sigue trabajando». Pero Sebastián no podía respirar profundo. No podía respirar en absoluto. Se desplomó de la silla al suelo. Jesús Maldonado y Pablo Rentería se acercaron corriendo. «Don Aurelio, el muchacho se está poniendo morado», gritó Pablo. Finalmente, don Aurelio pareció darse cuenta de la gravedad. «Vayan a buscar al doctor Villegas», ordenó. Pablo salió corriendo.
Tardó 15 minutos en llegar al consultorio del doctor y otros 15 en regresar con él. Cuando el doctor Villegas llegó al taller, Sebastián estaba tirado en el piso, inconsciente. Su respiración era superficial y entrecortada. El doctor intentó reanimarlo. Le abrió la camisa. Le dio palmadas en las mejillas. Pero Sebastián no respondía. «Hay que llevarlo al hospital inmediatamente», dijo el doctor. Don Aurelio dudó. «¿Cuánto va a costar eso?». El doctor Villegas lo miró con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Me está preguntando cuánto cuesta salvarle la vida a su nieto? Hubo un silencio tenso. Finalmente, don Aurelio asintió. «Llévenlo». Entre el doctor Villegas y Pablo Rentería cargaron a Sebastián hasta el automóvil del doctor. Lo llevaron al Hospital General de León, ubicado en la calle Hermanos Aldama. En el hospital, los médicos hicieron lo que pudieron. Pero los pulmones de Sebastián estaban destruidos. Años de exposición a vapores tóxicos habían causado daño irreversible. Tenía fibrosis pulmonar severa, neumonía crónica, insuficiencia respiratoria aguda. El 5 de agosto de 1955, a las 3 de la madrugada, Sebastián Montes murió. Tenía 17 años y 6 meses. El certificado de defunción, firmado por el doctor Ernesto Guzmán del Hospital General, indicaba como causa de muerte insuficiencia respiratoria aguda secundaria a fibrosis pulmonar. No mencionaba que la fibrosis pulmonar había sido causada por 8 años de exposición ocupacional a tolueno. No mencionaba que el fallecido era un menor de edad que había sido forzado a trabajar en condiciones insalubres desde los 8 años. No mencionaba nada de eso, porque esas cosas no importaban. El velorio de Sebastián se realizó en la misma casa-taller donde había pasado los últimos 9 años de su vida. Don Aurelio mandó colocar el ataúd en el taller. Lo rodearon con 4 veladoras. Llegaron vecinos, algunos clientes del taller, los 2 empleados con sus familias. La gente pasaba, se persignaba frente al ataúd, murmuraba un rezo y se iba. Doña Matilde Ochoa, la vecina, se acercó a don Aurelio. «Lo siento mucho, don Aurelio», dijo con genuina tristeza. «Era apenas un muchacho». Don Aurelio asintió con gravedad. Luego dijo algo que doña Matilde nunca olvidaría. «Al menos murió trabajando, como un hombre». Doña Matilde se quedó helada. ¿Había escuchado bien? Miró a don Aurelio buscando alguna señal de que estaba bromeando, o de que estaba en shock, o de que había sido malinterpretado. Pero don Aurelio hablaba en serio. Su expresión era de orgullo. «Muchos muchachos de su edad no saben lo que es el trabajo honrado», continuó don Aurelio. Sebastián sí lo sabía. Le enseñé bien. Doña Matilde no supo qué responder. Simplemente se alejó. El doctor Villegas también asistió al velorio. Se quedó de pie junto al ataúd mirando el cuerpo de Sebastián. El muchacho finalmente se veía en paz. Ya no tosía. Ya no se ahogaba. Ya no sufría. El doctor se acercó a don Aurelio.
Don Aurelio, dijo, con voz controlada pero firme, usted sabe que este muchacho no tenía que morir. Si lo hubiera tratado a tiempo. No empiece con eso, doctor, interrumpió don Aurelio. El muchacho era débil. Yo lo crié lo mejor que pude. ¿Lo mejor que pudo?, repitió el doctor, sintiendo la rabia subir por su garganta. Usted lo mató. Usted y su orgullo estúpido. Ese muchacho nunca tuvo una oportunidad. Don Aurelio se puso rígido. Le voy a pedir que se retire de mi casa, dijo con voz helada. El doctor Villegas lo miró con desprecio. Luego miró una última vez el ataúd. Y se fue. Sebastián fue enterrado al día siguiente en el Panteón Municipal de León. Su tumba era una fosa común. Don Aurelio no pagó por una lápida. Dijo que no tenía sentido gastar dinero en piedras. Después del entierro, don Aurelio regresó al taller. Quitó la mesa pequeña donde Sebastián había trabajado. La sacó al patio y la quemó. Dijo que ya no la necesitaba. Y la vida en el taller continuó, como si Sebastián nunca hubiera existido. Pero aquí la historia se vuelve aún más oscura, porque Sebastián no fue el único. ¿Cuántos niños más, como él, murieron en talleres de León en aquellos años? ¿Cuántas muertes prematuras fueron justificadas como debilidad natural o mala suerte? ¿Y por qué un sistema entero, la familia, los vecinos, los médicos, las autoridades educativas, permitió que esto ocurriera a plena vista? Si quieres conocer la verdad sobre cuántos niños perdieron la vida de esta manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir revelará que detrás de cada tradición familiar se escondía una industria de explotación infantil que México nunca quiso reconocer. En los años posteriores a la muerte de Sebastián, el doctor Ramón Villegas comenzó a investigar por su cuenta. Estaba convencido de que el caso de Sebastián no era único. Comenzó a revisar certificados de defunción de menores en León entre 1940 y 1960. Lo que encontró fue devastador. En esos 20 años, más de 300 niños y adolescentes habían muerto en León por causas relacionadas con enfermedades respiratorias. Neumonía, tuberculosis, fibrosis pulmonar, insuficiencia respiratoria. El doctor Villegas comenzó a buscar patrones. Descubrió que más del 70% de esos niños provenían de familias dedicadas a la industria del calzado. Muchos habían comenzado a trabajar antes de los 10 años. Escribió un informe detallado. Lo tituló Enfermedades ocupacionales en menores de la industria del calzado en León, Guanajuato. Intentó publicarlo en el Boletín Médico del Estado en 1957. Fue rechazado. La razón oficial fue que el estudio carecía de rigor científico suficiente. La razón real era que publicar ese informe habría significado admitir que León, la orgullosa capital del calzado mexicano, estaba construida sobre el trabajo y la muerte de niños. Y eso era políticamente imposible. El doctor Villegas intentó entonces presentar su informe a las autoridades municipales. Solicitó una audiencia con el presidente municipal. Nunca se la concedieron. Intentó hablar con la prensa local. El periódico El Sol de León
se negó a publicar nada sobre el tema. No podemos atacar a una industria que da empleo a miles de familias, le dijeron. El doctor Villegas guardó su informe en un cajón de su escritorio y ahí permaneció durante décadas. En cuanto a don Aurelio Montes, vivió otros 18 años después de la muerte de Sebastián. Siguió trabajando en su taller hasta que la artritis le impidió sostener las herramientas. Nunca expresó arrepentimiento por lo que le había hecho a su nieto. Nunca mencionó a Sebastián. Jesús Maldonado y Pablo Rentería siguieron trabajando para él varios años más. Ambos desarrollaron sus propias enfermedades respiratorias. Jesús murió de enfisema pulmonar a los 58 años. Pablo murió de cáncer de pulmón a los 62. Don Aurelio murió en 1973, a los 88 años, en su cama, de causas naturales. Murió solo. No tenía familia. Todos habían muerto o se habían alejado. Su taller fue vendido para pagar las deudas que había dejado. Fue demolido en 1975. Hoy en día, en el número 312 de la calle Hidalgo, hay una tienda de electrónica. No hay placa. No hay memorial. Nada indica que en ese lugar un niño pasó 9 años siendo destruido lentamente. La tumba de Sebastián en el Panteón Municipal fue reutilizada después de 7 años. Era una fosa común y las fosas comunes se reutilizan. Los restos de Sebastián fueron exhumados y colocados en un osario. Hoy es imposible saber dónde están. En 1989, 34 años después de la muerte de Sebastián, una investigadora de la Universidad de Guanajuato, llamada doctora Elena Sánchez, estaba realizando un estudio sobre la historia de la industria del calzado en León. En el archivo municipal encontró el informe del doctor Villegas, que había sido archivado y olvidado. Lo leyó con horror creciente. Decidió investigar más. Buscó en los archivos del Hospital General. Encontró el certificado de defunción de Sebastián Montes. Encontró los de otros niños. Decenas de ellos. La doctora Sánchez intentó encontrar familiares de las víctimas. La mayoría habían muerto o se habían mudado. Pero encontró a doña Matilde Ochoa, quien a sus 84 años aún vivía en la misma casa junto al antiguo taller de don Aurelio. Doña Matilde recordaba a Sebastián. Era un niño tan callado, le dijo a la doctora Sánchez. Siempre parecía asustado. Yo escuchaba su tos a través de la pared. A veces lo veía en el patio y quería decirle algo, ofrecerle comida, pero don Aurelio era un hombre temible. Todos le teníamos miedo. Y yo me siento culpable por no haber hecho nada. La doctora Sánchez también encontró a Pablo Rentería, quien vivía en un asilo. Pablo tenía entonces 63 años. Estaba enfermo de cáncer. Cuando la doctora le preguntó por Sebastián, Pablo comenzó a llorar. Lo vi morir lentamente, dijo con voz quebrada. Vi cómo ese hombre lo destruía día a día. Y no hice nada. Necesitaba el trabajo. Tenía familia que alimentar. Pero eso no es excusa. Debí hacer algo. Debí denunciarlo. Pero en aquellos tiempos, nadie denunciaba esas cosas.
Era normal que los niños trabajaran. Era normal que algunos murieran. Esa es la parte más terrible, que era normal. La doctora Sánchez escribió su investigación. La tituló Infancia robada. El trabajo infantil en la industria del calzado de León durante el siglo XX. Fue publicada en 1992 por la Universidad de Guanajuato. Causó un pequeño revuelo académico. Algunos periódicos locales la mencionaron. Hubo un foro de discusión en la universidad. Y luego fue olvidada. Porque en León, como en muchas ciudades de México, la gente prefiere recordar la gloria de su industria. Prefiere recordar cómo León se convirtió en la capital del calzado, cómo sus productos se exportaban a todo el mundo. No quiere recordar sobre qué se construyó esa gloria. En el año 2006, México ratificó el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil. El convenio prohíbe expresamente el trabajo de menores en condiciones peligrosas para su salud. Pero para Sebastián y para los cientos de niños como él, la protección llegó 50 años tarde. ¿Cuántos Sebastianes hubo en toda la historia de la industria mexicana? ¿Cuántos niños murieron en talleres de textiles en Puebla? ¿En minas en Guanajuato? ¿En plantaciones en Veracruz? ¿En fábricas en Monterrey? Nunca lo sabremos. Porque sus muertes nunca fueron registradas como lo que eran: asesinatos por negligencia. Fueron registradas como enfermedades, como accidentes, como debilidad natural. Y la sociedad que permitió que eso ocurriera nunca fue juzgada, nunca fue cuestionada. Hoy, en el año 2025, caminamos por las calles de León y admiramos su industria del calzado. Compramos zapatos hechos en León. Y nunca pensamos en los niños que murieron para que esa industria existiera. Sebastián Montes tenía sueños. Su maestra de la escuela rural, donde estudió de pequeño, recordaba que Sebastián había dicho una vez que quería ser maestro como su padre. Quería aprender a leer más libros. Quería viajar. Quería ver el mar, que nunca había visto. No cumplió ninguno de esos sueños. A los 8 años le arrebataron su infancia. A los 17 le arrebataron su vida. En medio, vivió 9 años de dolor constante. Y cuando murió, su abuelo dijo que había muerto como un hombre. Como si eso fuera un consuelo. Como si el trabajo infantil fuera honorable. Como si destruir a un niño en nombre de la tradición fuera algo de lo que estar orgulloso. La verdad es más simple y más terrible. Sebastián murió porque una sociedad entera decidió que su vida valía menos que la producción de zapatos. Murió porque el trabajo infantil era tan normal que nadie cuestionaba si era correcto. Murió porque las autoridades educativas archivaron su expediente y nunca volvieron a preguntar por él. Murió porque los vecinos escuchaban su tos a través de las paredes y preferían no involucrarse. Murió porque el médico que quiso salvarlo no tuvo el poder para obligar a su abuelo a tratarlo. Murió porque su abuelo creía genuinamente que estaba educándolo correctamente. Y murió porque vivió en una época en que la vida de los niños pobres importaba muy poco. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más desgarradores de la historia laboral de México. Si esta historia te ha impactado, compártela.
porque recordar es la primera forma de prevenir. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejarnos en los comentarios tu reflexión sobre este caso. ¿Conociste casos similares en tu familia o en tu comunidad? ¿Crees que hoy estamos realmente protegiendo a los niños trabajadores? Nos leemos en el próximo relato. Hasta pronto.